Otro día en la oficina. Otro día navegando el infierno tecnofeudal de vigilancia que llamamos Internet, que promete libertad y acceso a toda información, pero en todos lados nos restringe. Me llamo Diego Rusarín y me recordarás de otros anuncios como Entrevistando Presidentes o el documental Satán me regaló un taco. Hoy quiero hablarles sobre CyberGhost, el servicio de VPN que sirve para proteger tus datos mientras navegas en Internet y que además te permite acceder a contenido de todo el mundo. No más límites para ti, perverso. Con esto, serás un tipo de cyberninja digital y el gran hermano Panopticon de vigilancia no sabrá tus movimientos ni limitará tu sed, tu deseo de conocimiento. Al tener servicios disponibles en más de 100 países, puedes acceder al contenido de más de 40 plataformas de streaming, navegando con la bandera del país que tú elijas, lo que permite explorar un catálogo de hasta 50% más contenido en lugares de streaming como Netflix, Amazon Prime y otros. Y no solo por el lado del placer de navegar libremente, sino por la tranquilidad de saber que los datos son tuyos y no dejarás rastros donde no quieres dejarlos o donde no te conviene. Bueno, con esta VPN tendrás la seguridad de que tus datos estarán protegidos sin importar en dónde navegues. Esto incluye redes públicas, edificios de gobierno, lugares de servicio secreto y tu proveedor de servicio Internet y también tu red de trabajo. Como siempre les digo, no creas en mí, no tienes que. Mejor cree en los más de 21,000 reviews y más de 38 millones de usuarios felices que le dan 5 estrellas a CyberGhost. Ahora vamos a cerrar este deal. Al contratar, tienes 45 días de pruebas, atención 24/7, y es compatible con todos los sistemas operativos y con la misma suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos. Y a ver, y si con esto no te es suficiente, la cereza en el pastel, el besito del chef, es que si te suscribes utilizando el link que te dejaré en la descripción de este video, tienes 83.333 repetido al infinito de descuento, lo que quedaría en 2.03 euros mensuales, que son aproximadamente 43 pesos mexicanos. Y además, 4 meses gratis. Deja de regalar tus datos, deja de ser limitado por el dios de la vigilancia y el castigo Foucaultiano. Transfórmate en un fantasma digital con CyberGhost. Ya estamos en vivo. Perfecto. Ya estamos live. Ahora deja nada más aquí. Voy a poner... Ah, chinga, se acabó la pila. No me jodas. No, ahí está. Se está prendiendo. Y voy a poner el chat acá. Déjame aviso también en Instagram que ya estamos. Capital Humano, ya vamos a ir en vivo al live de noticias. Sé que es temprano, este va a ser un noticiero mañanero porque en la tarde tengo cosas que hacer. Entonces métanse a Twitch, ahí vamos a estar en vivo platicando. El chat ya está diciendo cosas y ya vamos a empezar. Nos vemos. Ok, ya está la story, perfecto. Órale, la banda comentando. Madre mía, el Diego, llegué justo a tiempo, el 10. Ánimo, qué temprano hoy. Listo para el cyberbullying con características chinas a huevo. ¿Qué onda, Diego? Saludos desde Nueva York, camaradas. Ya terminé el Rey en Amarillo por tu culpa. Bien, güey. Qué chido que esté leyendo el libro Rey en Amarillo. Los felicito. Eso sí, me parece muy cool. Buenas. Rusia liberó Kursk, es correcto. Gracias, Diego, por tu contenido. Saludos desde la Ciudad de México. Buenos días del trabajo que me dice que soy un simple número, pero yo te amo. No te conozco, pero te amo, camarada, por esa conciencia de clase. Buenos días, Diego, desde Guanajuato. Matamos a Dios, pusimos al hombre en su lugar y el problema no era el hombre ni Dios, sino el lugar. Gran frase, la repito muchísimo. La usé este fin de semana, de hecho, para hacer una crítica a modelos políticos democráticos liberales. Gran frase, sumamente importante. El camarada Diego ha regresado. Saludos de Aguascalientes, Feria Nacional de San Marcos. Kursk ha sido liberada. Muy bien, buenos días desde Toronto. Ah, qué chido, siempre me ves en Twitch. Muchas gracias. Saludos desde la llanura de Colombia. Saludos a Colombia, compa, los felicito, qué bonito país. Capitán Humano altamente desechado, presentando desde la Ciudad de México, porque en Culiacán no hay trabajo. Es cierto, hermano, es cierto. Y aparte Culiacán está medio peligroso, entonces haces bien en cuidarte y protegerte. Saludos desde Lima, qué chingón, güey. ¿Se murió el Papa? Me dijeron que sí, al parecer sí. Cada día me pasa, se pudre más el imperio. Es correcto, camarada, murió el Papa comunista, al menos eso dicen los fachas. Es correcto, saludos desde Canarias. Ahora sí.
Saludamos a la banda parece estar activa, eso me gusta que la banda esté activa y consciente y presente. Muy buenos días, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron Semana Santa? ¿Cómo pasaron las vacaciones? Si es que tuvieron vacaciones, si estuvieron trabajando, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Descansaron? Es importante descansar, porque solo si descansas bien, puedes regresar el lunes a trabajar y a producir plusvalía para tu jefe. Recuerden que bajo el capitalismo, aún tu tiempo de descanso está instrumentalizado bajo la lógica del capital. Así lo es. Solo cuando superemos este modo de producción y logremos una superación dialéctica de las contradicciones del capital, es que realmente podremos gozar de algún cierto nivel de libertad condicionada, como explicarían mis filósofos favoritos. Pero bueno, sin rodeos, sin más, porque hay mucho de qué hablar y la verdad es que tampoco tengo demasiado tiempo porque tengo que ir a boxear. Ahora que estoy boxeando todos los días y estoy muy enfocado, entonces no quiero perder mi rutina. Vamos a empezar con este live review de noticias. Y para empezar, la primera noticia, me lo mandaron 350 millones de personas ahorita en la mañana por mensaje. Hay un apagón gigantesco en España, Portugal, Francia y partes de Bélgica. O sea, se les fue la luz y al parecer lo que están avisando las autoridades es que era un apagón de entre 6 y 10 horas, güey. O sea, increíble, ¿no? O sea, brutal porque, a final de cuentas, siempre tendemos a ver en redes sociales, recordando que no son neutrales, no son imparciales y ni siquiera son de centro, sino que son mecanismos del capital replicando su propia lógica a través de la ideología que replican. Siempre vemos esas noticias como, apagón en Cuba, apagón en Venezuela, apagón en Corea del Norte, apagón en Bolivia, ¿no? Pero pues pasa mucho también en Texas, que a cada rato se les va la luz, pasa mucho en otros países como en Argentina, pasó hace poco tiempo y ahora le está pasando a Europa. Qué interesante momento. Hay que ver todavía, yo diría que no hay que saltar a conclusiones, por más que ya desde la mañana todo el mundo que era experto en cónclave el fin de semana de repente se cambió de gorra y dijo, ya no soy experto en la transición de los papas y en la geopolítica papal, ahora soy experto en energía, ¿no? En administración y dinámicas de recursos energéticos. Entonces toda esa gente yo les diría, tranquilos, acaba de ser hoy en la mañana, vamos a esperar a ver qué chingados pasó. Pueden haber muchísimos motivos, pero sí es importante ubicar esto geopolíticamente e históricamente, ¿no? O sea, ¿dónde está Europa en este momento, además de en el basurero de la historia, por promover, apoyar las dos guerras profundamente equivocadas que se están llevando ahorita, que es el genocidio del pueblo de Palestina y la proxy guerra que se está llevando en contra de Rusia en Ucrania? Pues además de estar en el basurero de la historia, Europa también está pasando por un proceso terrible de desindustrialización. Y esto sí está vinculado a la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque Europa es un continente que se benefició ampliamente, históricamente, de saquear el sur global, de aprovecharse de países menos avanzados y a través de procesos coloniales hacerse de sus riquezas y de su plusvalía, pero fue también un periodo de industrialización que llevó a un periodo neoliberal, ¿no? De políticas de acumulación de capital mercantilista y acumulación de capital como un fin en sí mismo y de lenta pero segura desindustrialización. Y esa desindustrialización, ¿cómo se vincula con la guerra de Ucrania y Rusia? Que pues a final de cuentas Europa sostenía un cierto nivel de competitividad internacional que estaba sostenido artificialmente por la energía barata que venía desde Rusia, ¿no? Y después de que Estados Unidos destruye la tubería Nord Stream, y esto no lo estoy diciendo yo, prácticamente ya lo admitió Estados Unidos, pero ya a nadie le importa, porque pues así funcionan las narrativas de redes sociales. Después de que Estados Unidos destruye Nord Stream 2, pues Europa se queda con energía bastante cara, Suben muchísimo las cuentas de luz, las cuentas de energías, suben demasiado y pues obviamente que ellos dependan de su propia capacidad productiva y su infraestructura, pues los deja susceptibles a este tipo de problemas. No estoy diciendo que esto sea producto directo de la desindustrialización y menos todavía de la guerra de Ucrania contra Rusia, pero más bien no tener fuentes de energía de otros países más baratos, como era el caso de Nord Stream, pues hace que se pueda poner un tipo de sobrecarga a la infraestructura energética europea, ¿no? En este caso, entonces, ¿qué se está diciendo? Una de dos cosas. Hay expertos en energía que están diciendo que esto está vinculado a un fenómeno meteorológico, ¿no? Por lo cual es tan amplia la zona. Es que, estamos hablando de Francia, Bélgica, España y Portugal. 4 países enteros con un blackout de 10 horas. O sea, no es como que, se fue la luz en La Habana o en tu barrio. No, güey. En 4 países desarrollados de Europa se fue la luz por 10 horas, cabrón. Y obviamente, pues esto es un caos. ¿Se imaginan ustedes lo que está pasando en el tema de la movilidad, la infraestructura del transporte público? O sea, está todo colapsado nivel mame, ¿no?
Entonces, una de las explicaciones que se estaban dando ahorita en la mañana es que estaba vinculado a un fenómeno meteorológico, ¿no? Que pudo afectar y dada la temperatura, humedad y demás, pues la infraestructura colapsó. Lo otro que dijeron es que hubo un incendio muy grande en el sur de Francia que afectó unas instalaciones eléctricas y pues estas instalaciones eléctricas, como eran clave para la distribución de la energía, pues dejaron todo el resto colapsado y sin energía. Y por último también salen los conspiranoicos de último momento a decir, es un ciberataque por parte de Rusia, ¿no? Y aquí les voy a advertir, tengan mucho cuidado, sobre todo si tú eres una tía panista. Tía panista, este mensaje va para ti. No le creas a las noticias que vas a recibir a WhatsApp de estos próximos 2 días sobre el apagón en Europa. Ten cuidado. Te vas a recibir mucha basura. Esto suena y huele por todos lados a una oportunidad perfecta para capitalizar para una PSYOP. O sea, ¿y qué es una PSYOP? Una operación psicológica. Entonces, no quiere decir que esto sea un ataque de falsa bandera, de que, vamos a destruir nuestra propia infraestructura y después culpar a los rusos para así justificar eventualmente una guerra contra Rusia, lo cual no tiene ningún sentido. Putin lo ha dicho 1000 veces y todo el mundo les ha advertido que a Europa no le conviene entrar a ese problema. Pero tengan mucho cuidado porque seguramente va a haber gente que va a tratar de crear esa narrativa. Por otro lado, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Y aquí estoy parafraseando a Hegel y después a Engels en que los eventos históricos suceden 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa. Y aquí vamos a ver al villano de la película de James Bond en la vida real, Klaus Schwab, no sé si lo conocen, pero es este Satanás que está en el Foro Económico Mundial y hablando un poquito y se anticipó, porque esto fue ya hace un par de años cuando estaba en la pandemia y él hablando sobre los potenciales riesgos de grandes apagones en Europa. Qué sospechoso cuando la gente hace ese tipo de afirmaciones y luego de repente, de la nada, un lunes en la mañana, cuando todo el mundo está apenas empezando a ir al trabajo, se hace un apagón como estos. Vamos a ver aquí los comentarios del villano de James Bond 8. It's a need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Qué interesante, como todo un villano de película Bond contando sus planes antes de tiempo. Este es un error muy común de Hollywood. No sé por qué los villanos tienden como a revelar sus planes justo enfrente de la gente buena como que quieren ser atrapados, ¿sabes? De hecho, esto pasa mucho con los sociópatas también. Con los psicópatas no tanto, pero con los sociópatas pasa bastante. Quieren ser atrapados. Digo, es raro, aquí hay una serie de diosidencias muy interesantes, ¿no? Digo, este villano de James Bond, Klaus Schwab, este vato que se ve más malo que la chingada, acaba de perder su puesto en el Foro Económico Internacional y lo reemplazó, creo que la única persona que podría ser peor que él. No sé si se acuerdan, hace un tiempo un ex CEO de Nestlé dijo que deberíamos de privatizar el agua. Bueno, ese cabrón que por milagro escapó la pena de muerte, no sé por qué, debería ya de haber sido condenado, solo por haber dicho eso, ahora va a ser el nuevo director del Foro Económico Mundial en lugar de Klaus Schwab. Y justo ahora que Klaus Schwab pierde su puesto, su profecía se volvió realidad. Yo no estoy diciendo que sea él, para nada. No me tachen de conspiranoicos. Yo nada más dije al principio, la historia rima. La historia rima de una manera muy sumamente simpática. Y voy a terminar esto con un poquito menos de sí mismo, hablando un poquito de teoría, ¿no? Giorgio Agamben, un filósofo, politólogo también, hizo un par de teorías interesantes. Tiene un libro sobre algo que él llama como concepto el estado de excepción. Y él dice, esto se volvió es una teoría de hecho relativamente antigua, tiene un par de años ya, pero durante la pandemia se estudió mucho la teoría del estado de excepción. Y esta teoría más bien lo que nos dice es cómo la lógica de la democracia liberal necesita constantemente
estadios de excepción para funcionar. Entonces las democracias liberales no funcionan por su propia lógica interna, su superioridad política interna de poder producir la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de personas. No, de hecho las democracias liberales burguesas avanzadas, si queremos usar el término marxista, funcionan constantemente con estados de excepción. O sea, ¿qué se refiere con estados de excepción? Normalmente seríamos una democracia, pero hay pandemia. Entonces les vamos a quitar algunas libertades. Normalmente somos una democracia, pero hubo un ciberataque y un apagón, entonces les vamos a quitar libertades. Normalmente somos una democracia liberal, pero estamos en guerra, entonces les vamos a quitar algunas libertades, ¿no? Y Giorgio Agamben lo que argumenta es que ahora las democracias liberales burguesas avanzadas funcionan constantemente porque están en estado de excepción. Entonces, a final de cuentas todo esto, y esto se puede ver como un análisis macroeconómico, esto es una consecuencia de crisis cíclicas y crónicas del capital, que siempre suceden. Haz de cuenta que el capitalismo es, güey, como el... ¿Cómo se llamaba el güey este de The Office que traía una olla de chili? O sea, como de chile con carne, y estaba pasando por la oficina y de repente se tropieza y se cae. Bueno, haz de cuenta, ese es el capitalismo. A cada 4 o 6 años se va de hocico con toda la comida, destroza todo, tumba todo y dice, otra crisis cíclica, bueno, ni pedos, va a volver a pasar, ¿no? Y así es. Este es el mejor sistema que existe actualmente. Nos vamos a ir de hocico a cada 4 o 5 años. El caso es que desde el 2008 para acá, supuestamente venimos con una crisis crónica que no ha terminado, sino que más bien revela un proceso ya de decadencia del modelo capitalista, ¿ok? Entonces, es más común que nunca, y esto lo van a ver constantemente, este estadio de excepción que se da para que puedan funcionar las democracias liberales burguesas avanzadas. Pasando a otros temas, y la verdad es que raramente toco estos temas, pero eso se me hizo chistoso. El fin de semana que pasé tiempo en Twitter, vi demasiado este meme, ¿no? Demasiado este meme, ¿no? De que una chava que se llama Rocío Infante puso socialismo y una imagen con inteligencia artificial de un edificio. Claramente es inteligencia artificial porque la simetría del edificio, la estatura y todo, bueno, X. Entonces pone socialismo y un edificio todo destruido, capitalismo, un edificio todo chingón. Muy bien, mis analistas de meme, mis cabezas de meme, ganando todos los debates del mundo de la fantasía. Increíble. Gracias a la inteligencia artificial, tienen las imágenes perfectas para justificar sus argumentos ideológicos y metafísicos. Y de hecho, a esto me refiero cuando digo que esta gente es cabeza de meme. Porque literalmente necesitan de meme para explicar sus ideas. Porque sus ideas no son compatibles con la realidad. A esta cabeza de meme, especialista en política, que vamos a ver aquí es un perfil, dice comunicadora social, lo cual no significa absolutamente nada. Productora general en libertad media. Cuando viene la palabra libertad al lado de medio, ya te estoy diciendo, es una empresa privada fondeada por intereses de Estados Unidos para saquear tu país. Así que muy bien. Coach ontológico. Huele a excremento a kilómetros de distancia. O sea, ese olor a caca me llegó desde Colombia hasta acá de una coach ontológica que quiere hacer análisis de geopolítica. Anticomunista. La posición del ignorante por excelencia. Declararse anticomunista es una posición del idiota por excelencia. Cualquier persona que se declare anticomunista puede decir que es una persona que mal sabe leer, tiene la capacidad crítica y entendimiento filosófico de un niño de 6º de primaria y probablemente todas sus ideas, como está aquí validada, son de memes. Antipetrista, antifeminista, pro vida. O sea, ¿qué significa pro vida? Que le encantan los fetos, pero odia a los niños, los pobres, los negros y los homosexuales. Básicamente eso significa pro vida. O sea, defiende la vida en un sentido metafísico cuando todavía no existe, pero una vez que nace los condena a la miseria, a la pobreza y a echarle ganas completamente por sí solos. Entonces, esta persona, esa basura de persona, pone este gran meme diciendo, socialismo, pobreza, capitalismo, sí, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, cuando la imagen está hecha por inteligencia artificial y no corresponde con el mundo real, pues claro que vale más por 1000 palabras, porque aunque le des 1000 palabras a una persona con la capacidad lectora de un niño de 6º de primaria, no va a entender absolutamente nada. Pero Rocío Infante, mientras tanto, en el mundo real, en la materialidad concreta, aquí tenemos la comparación entre China con 1.400 millones de chinos, 77 años de dictadura comunista, y India
con 1.500 millones de personas y 77 años de democracia capitalista. ¡Ah, qué bella es la realidad! ¡Qué bella es la realidad! Es más, lo voy a poner en grande porque este video merece ser visto en todo su esplendor. Aquí vemos a China, donde 65% de la población rural defeca en público. Eso es normal, es una democracia liberal. 77 años de hermosa democracia en India hace que 65% de su población rural defeque al aire libre, lo cual produce una cantidad de contaminación y problemas de salud terrible. Y por el otro lado, el glorioso Partido Comunista Chino sacando adelante a 700 millones de personas que dejaron la pobreza extrema, con taxis que vuelan, lentes que te traducen en tiempo real, pinches ciudades que parecen sacadas de un videojuego utópico. Increíble, ¿no? Qué difícil es explicar el mundo sin memes, ¿no? Porque pues, con los memes de inteligencia artificial está chido explicar el mundo porque corresponde con tu puta fantasía ridícula, abstracta, que no corresponde con la realidad. Pero una vez que viajas a China y a India, se vuelve más difícil sostener esos argumentos. Un poco más complicado, un poco más difícil, ¿no? O sea, llegas a India, pisas caca de vaca y la vaca camina libremente por la calle porque el sistema de castas defiende que una vaca puede tener más derechos que un intocable, y luego llegas a China comunista, donde supuestamente es una dictadura autoritaria, y estás en el maldito futuro. Muy complicado, bastante complicado. Pero seguramente alguien va a decir, pero Diego, estás comparando India y China, no es justo. India pues es un país del sur global. Digo que debería ser la comparación correcta, ¿verdad? De cómo los modelos políticos y económicos funcionan en países con condiciones geopolíticas históricas similares. O sea, no deberíamos de comparar, Venezuela con Estados Unidos, ¿no? Dada la condición histórica material que tiene una serie de dificultades, pero tampoco deberíamos de comparar Estados Unidos con China, ¿no? Dada la diferencia de tamaño y demás. Pero supuestamente siendo los dos países más desarrollados que representan los dos modelos existentes, las dos alternativas que tenemos hoy en día, pues comparemos cómo va Estados Unidos con China. Y aquí vamos a ver específicamente su infraestructura del transporte público. ¡Qué bello! Una rata robándose un pedazo de pizza, cascadas naturales, hermosas las cascadas naturales en el metro de... Esta rata robándose una pizza me parece hermosa. Qué bello, qué bello. Es nada más americano que una rata robándose un pedazo de pizza. O sea, esto puede ser el principio de un cameo de una película de Tortugas Ninja 3 o un martes cualquiera en el que estás tratando de llegar a tu trabajo y donar plasma para poder pagar el transporte público. Esto pudiera ser cualquiera de los dos. Y luego, pues muy bien. Y ahora veamos cómo van los transportes públicos en China. No jodas, cabrón. Está hermoso. Imagínate llegar a eso en la mañana y decir, voy a pasar por un cafecito y voy a trabajar a mi cooperativa. O voy a trabajar a esta empresa estatal porque esto genera plusvalía directamente para la clase trabajadora. Qué rico el imperio chino. Viva la gloriosa República Popular China. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vean, nada más trenes de cabeza. ¿Por qué? Porque pues, el lunes, lunes de Cyberpunk 2077 en China en el 2025. Vean la iluminación, increíble. El trabajo de los arquitectos más vangloriados que nunca. ¡Qué belleza! ¡Qué increíble! Muy difícil sostener esas ideas de meme cuando la realidad material no te lo permite. Muy complicado, O sea, se vuelve difícil sostener esas ideas de meme. Pero nada, para los demás, para nosotros existe la realidad material, las condiciones concretas de la realidad, que es donde nosotros tratamos de hacer nuestro campo de batalla, no ideológico, sino material, histórico, político y concreto. Así que, hablando de ese mismo tema, y ahora sí en un tono un poquito más serio, salió un documental este fin de semana que se los tengo que recomendar. Y si algo van a hacer por mí, Capital Humano, si les interesa de cualquier forma y manera quedar bien con su tío comunista, camarada Diego Rusarín, dices, oye, el Diego me cae bien, quiero colgarme una medalla con el tío Diego, mándame un mensaje y dime qué opinaste de este documental. El documental se llama The Settlers, o sea, los invasores, los colonos, y es de Louis Theroux, no sé pronunciar bien su apellido, entonces voy a decir Louis Theroux, así como se lee en español, y es un documental completo en donde él entrevista de manera muy imparcial y solo deja que la realidad surja entre las entrevistas. Y me parece un muy buen formato de documental. Este documental tiene... La verdad es que les quería enseñar varias escenas porque tiene unas joyas. Es que, la locura de los colonos israelíes que están invadiendo el territorio palestino es tanta que literalmente lo único que necesitamos para verla es ponerles un micrófono enfrente. O sea, no necesitas nada más. O sea, no necesitas engañarlos, hacerles preguntas trampa, nada, güey. O sea, les pones un micrófono en la boca y sale
el peor fascismo imperialista, colono, antihumano, sin empatía, destructor. O sea, les brota la maldad, no les cabe la pinche maldad. Y la verdad es que este documental tiene demasiadas joyas, pero les voy a poner nada más una escenita, sobre todo para que la gente vea cómo es el día a día, ¿no? Porque uno que no está familiarizado con la historia, 1948, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, lo cual mentira, ese pueblo ya era Palestina, hay monedas palestinas desde el año 1600, entonces no es cierto que era una tierra sin pueblo. Se lleva a cabo el primer proceso de colonia con tanques ingleses bombardeando y desplazando a 1.200.000 personas de Palestina de sus legítimas tierras, pero como no tenían poder para defenderse y era una intención estratégica de la OTAN poner bases en esa parte del Medio Oriente, entonces de repente se inventa de la nada el Estado de Israel, ¿no? Y se crea este mapa rarísimo que vemos hoy en día, donde existe la parte sur de Palestina, donde está Gaza, donde se está llevando a cabo el genocidio y donde está el mayor campo de concentración al aire libre del mundo, que es en Gaza y Fará. Y por otro lado queda como un archipiélago de los remanentes de lo que era Palestina originalmente, que es Cisjordania, ¿no? Y vayan a ver cómo es, porque realmente, o sea, verlo en el mapa y luego pensar en cómo es el día a día de esas personas les debería de ser ya lo suficientemente traumatizante. Y esto no tiene nada que ver con el ataque del 7 de octubre, con lo que estamos viviendo ahorita, de este proceso de genocidio actual, sino que este es un proceso histórico de colonialismo, de invasión por parte de Israel en contra del legítimo Estado de Palestina. ¿Okay? Esto es un proceso de invasión tal cual que se está llevando a cabo. Pero este documental lo que está muy chido es que te muestra cómo tienen ellos ya normalizado ese proceso de colonia y ese estado de apartheid. ¿Okay? Porque realmente la relación que existe, o sea, lo que se está llevando a cabo en Palestina es un estado de apartheid. O sea, es un dominio militar abusivo por parte de un invasor en contra de los habitantes legítimos de un territorio históricamente consolidado. Y para nada más darles un ejemplo, aquí está este güey de la BBC que está haciendo el documental y tiene una interacción con militares israelitas en donde se nota inmediatamente de que, ¿quedaba alguna duda de que realmente los palestinos viven en un estado de apartheid? Pues listo. O sea, ves un documental y es como que, ok, queda claro. Vean esto. ID, please. Identificación, por favor. ¿Por qué? The police. Porque sí. ¿Eres palestino? Vete. No puedes cruzar esa línea. Pero yo sé que puedo estar aquí. No. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque hay límites para los palestinos. Si él viviera por aquí, él puede llegar por atrás, pero aquí no puede estar. Ahora tú dame tu identificación, por favor. Si tienes cámaras, no vamos a hablar contigo. Qué normal. Yo la verdad es que últimamente tengo este sentimiento de cada vez que veo cómo quedó Gaza, porque ya está totalmente destruido, la cantidad de víctimas, sobre todo víctimas infantiles, niños, bebés y demás, hospitales, centros de refugiados. O sea, mientras más veo yo esas imágenes, que son sumamente prolíferas, más pienso que eso hubiera pasado durante la Segunda Guerra Mundial si se hubieran grabado los campos de concentración. O sea, yo creo que eso hubiera pasado. Y aparte también la impotencia que me da es que creo que no hubiera cambiado nada. O sea, me parece que... A ver, mi lectura actual de la relación entre ideología y religión es que acaban fungiendo exactamente el mismo papel. O sea, yo siempre he sido, desde que me conozco como pensador, materialista, ¿no? Pero mi relación con el materialismo, la idea de que existe una dialéctica entre la materia y la idea, ¿no? Entre el campo de la metafísica y el campo de la materialidad, es que realmente la metafísica nada más es, o la ideología o las ideas, siempre llegan tarde al baile. O sea, el mundo se da. Las relaciones materiales se dan, los conflictos se dan, el abuso se da, la guerra se da, el dominio se da, la invasión se da. Y después nosotros contamos historias sobre lo que pasó. Pero no cambia lo que pasó. Lo que pasó por motivos y condiciones materiales y determinaciones materiales. Por situaciones históricas de poder, de asimetrías de poder, de posibilidad de violencia, ¿no? Entre diferentes actores de la lucha histórica. Y después nosotros contamos historias sobre cómo se dio. Pero realmente es que cambian muy poco. O sea, llegan tarde. Las explicaciones llegan tarde al baile. O sea, mi mayor frustración con todo este evento del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, mi mayor frustración es que nunca habíamos tenido tanta amplificación de la violencia, del dolor, del sufrimiento, de la ruptura de leyes internacionales y demás. No cambió nada, ¿eh? No cambió nada.
O sea, no sirvió de nada. Las manifestaciones, los videos, las quejas, la Corte Internacional de Justicia, la condenación como genocidio, no cambió nada. Gaza desapareció. Gaza desapareció del mapa. Esto lo dijo Noam Chomsky en su momento, ¿no? Es como que Palestina pues, no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene fuerza, por lo tanto no tiene derechos. No, porque los derechos son positivos, ¿no? Si vieron mi entrevista con Ángel Mario y hablamos sobre la diferencia entre derecho natural y derecho positivo, los derechos son positivos. Si tú no tienes fuerza o capacidad de violencia para ejercer y proteger tus derechos, pues no tienes derechos. Simple. ¿Okay? Y esto lo dijo Norman Finkelstein, que es un judío experto en el tema. El mayor insulto a la memoria del Holocausto no es negarlo, es usarlo como excusa para justificar el genocidio del pueblo palestino. Qué duro, güey. Qué duro. Miren, hace poquito tiempo salió esto en las noticias de que, pues digo, en Palestina literalmente había niños con agujeros de bala en el cráneo, en la cabeza, ¿no? Niños desarmados, ¿no? Y alguien puso de que, ¿te acuerdas de Predator? Predator, si ve que no traes armas, no te ataca. De hecho, los Predators, los Yudha, cuando son una raza de cazadores muy avanzadas, de alienígenas, que son un personaje de terror de las películas estas que empezaron en los 80s, que venían a cazar humanos en la jungla de concreto, siempre tratan de usar armas proporcionales, porque si no las cazas no les parecen interesantes. Entonces, si un Yudha te ve que tú estás armado, pues él también usa armas de fuego. Pero si un Yudha, por ejemplo, viaja a Japón feudal, él solo va a usar armas cortantes, no va a usar su mira láser de 3 puntitos para perseguirte. Él va a usar siempre armas proporcionales a su presa. Entonces, en este sentido, los Yudha, los depredadores, son más humanos, o son más nobles o más éticos que el ejército de Israel. Esto me parece increíble. Pero por si no fuera poco, en la película Depredador 2, Depredador entra a un hospital y ve que hay una mujer embarazada. Y como ve que la mujer está embarazada, no la mata. A diferencia del maldito Estado de Israel. El maldito Estado de Israel no tiene absolutamente ningún problema con bombardear hospitales donde habían bebés con respiradores que quedaron abandonados y fallecieron por bombardeos indirectos, que Netanyahu ha dicho abiertamente en entrevistas que no lo considera como terrorismo, sino como un error de guerra. Entonces, 2 puntos humanistas para los Yudha, los depredadores, personajes de terror de películas de los 80s, que por cierto acaban de anunciar la nueva Badlands, que se ve bastante chida. Aparte, amo la historia de Depredador, esto no es nuevo, siempre me ha gustado. Y 0 puntos humanos para el genocida Estado de Israel. Y para terminar, lo que me parece buenísimo de todo esto, en Coachella, este grupo irlandés se llama Niqab, este rapero, hizo un llamado y una condena bastante fuerte y la gente le hizo coro y este coro me parece muy bonito, así que se los voy a poner. Miren nada más, qué bonito Coachella. Qué bonito suena. Qué bonito suena. Libre, libre Palestina. Ojalá Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Ojalá y Palestina sea libre y se merece eso. Ojalá y sea más pronto que tarde, porque la verdad es que las fotos de cómo se ve Rafah y en general Gaza son deprimentes y el número de víctimas es terrible. O sea, imagínense esto. Las primeras 27 páginas de la lista de víctimas en Palestina son menores de 1 año de edad. Dejen que eso haga su peso moral sobre ustedes. Imagínate que tú agarras un libro, ¿okay? Y te dicen, mira, Diego, aquí están todas las víctimas del conflicto entre Israel y Palestina, del genocidio de Israel con Palestina. Y tú dices, a la madre, son un chingo. Voy en la página 26 y todavía nadie cumple 1 año. Las primeras 27 páginas de víctimas civiles, obviamente inocentes, son de personas de menos de 1 año de edad. Dejen que caiga esto. Espero que esto sea el fin de esta ideología colonialista, destructora y genocida. Ojalá, neta, ojalá, nos haría bien a todos como mundo superar este periodo tan históricamente vergonzoso, güey. Que neta, o sea, no le he hecho demasiado énfasis. Yo por mí hablaría esto todas las semanas, pero el problema es que siempre me desmonetizan. O sea, siempre que hablo de este tema, me desmonetizan. Pero la neta, who the fuck cares? No me importa, me parece más importante hablar de ello que monetizar. Y si ese es el costo, pues ni modo, pagaré ese costo. Pero de verdad, güey, o sea, esta es la vergüenza de nuestra generación. La vergüenza de nuestra generación es el genocidio del pueblo palestino. De mí se acuerdan, ¿eh? Esta es la vergüenza de nuestra generación. Pasando a otros temas, ahora en México
el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pasó un proyecto de ley sumamente controversial que se llama la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y generó pues mucha controversia, ¿no? A grandes rasgos, ¿de qué trata la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Tiene que ver con controlar el hecho de que Estados Unidos estaba pasando propaganda americana en los canales de televisión y radio mexicanas. O sea, literalmente tú prendías la tele y salía una congresista republicana hablando de que no vengas ilegal a Estados Unidos. Si vienes ilegal a Estados Unidos te vamos a regresar a tu país y te vamos a cobrar una multa. Denuncia si tienes parientes ilegales en Estados Unidos, ¿no? Haciendo propaganda. Y pues el gobierno de México, supongo, decidió de que, oye, güey, no es justo que las empresas mexicanas de telecomunicación ganen dinero haciéndole propaganda a un país extranjero con intereses encontrados. A lo cual digo, por supuesto, van tarde, güey. O sea, ¿qué estaban esperando? Brasil pasó esta ley hace años. Brasil pasó esta ley hace años. Que no es así que tú digas a que, el paragón de la vanguardia, de la control de la manipulación y guerra de propaganda digital. Carnal, si tú no tienes soberanía mediática, tu pueblo va a estar lavado el cerebro. Luego vas a tener un baboso como Chumbel Torres, güey, pidiendo intervención militar gringa en tu territorio soberano. Por eso es importante limitar la propaganda, porque la mayoría de la gente que forma opinión pública son idiotas que se alimentan de memes y de tele y de Hollywood, güey. Luego creen que Top Gun es una representación de la realidad. Ven Pearl Harbor y justifican la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki porque la película está bien actuada. Por supuesto que hay que regular esas cosas. Nunca subestimen la predictibilidad de la estupidez. Nunca subestimen la predictibilidad de la estupidez. Luego salen todos estos programas de gente reaccionaria, facha, ignorante, malintencionada, con cabeza de meme, formando sus opiniones porque vio propaganda gringa. Por supuesto que hay que proteger al país soberano de la propaganda extranjera. Es una guerra. ¿Ustedes creen que las redes sociales son neutrales? Carnal, el dueño de Twitter trabaja con Trump. El dueño de Meta le vende información a la NSA. Estas son empresas gringas, güey. Son empresas gringas. O sea, nosotros crecimos normalizando el hecho de que, pues es que yo crecí con Facebook. Siempre he estado en Facebook. Con Facebook me intercambio fotos de Piolín con mi abuelita y le regalo cosas en su cumpleaños. Carnal, es una empresa gringa. Es una empresa gringa que tiene sus intereses. Tiene sus propias actividades, tiene lobby en Washington, le pagan a congresistas para relacionar cosas y a cambio tienen que hacer cosas por el gobierno americano. No son imparciales, por supuesto que hay que regularlas, pero por supuesto que hay que regularlas. Aquí, este es un debate muy fácil para identificar a un neófilo en términos de filosofía y geopolítica. Pero claro que hay que regular el discurso, pero por supuesto, porque estos no son lugares neutrales de comunicación. Son lugares profundamente manipulados. Nos van a censurar. Güey, ¿y tú crees que yo shadowbaneado desde hace años no estoy censurado? Porque cada vez que hablo de Palestina me tumban un video. O porque trato de mostrar, güey, cómo es el trabajo infantil en Congo y me tumban el canal entero. O sea, ¿tú crees que eso no es censura? Nada más que es otro tipo de censura. O sea, es una censura que favorece a la lógica del capital. Sí a la regulación, sí a la censura, sí al control y sí a la defensa de la soberanía. En este caso, sí, completamente de acuerdo. Tema muy fácil para de nuevo identificar traidores a la patria. Cualquier persona que quiera permitir que un país extranjero haga propaganda en tu país, ¿sabes qué es? Traidor a la patria. Fácil de distinguir. Pasemos a la que sigue. Siempre está esta cosa como de los países ricos del norte, ¿no? Si fuéramos como los países ricos del norte. ¿Qué pasaría con México si estuviera lleno de noruegos o franceses o holandeses? Sería un gran México, ¿no? Si estuviera lleno de franceses, holandeses y noruegos, ¿no? Tienen ellos una historia de trabajo duro, innovación y construcción de futuro próspero y digno. Digo, lo que esa gente no sabe es historia, ¿no? Digo, es fácil hacer ese tipo de aseveraciones sin saber nada de historia, porque tú no sabes lo mucho que robaron, mataron, torturaron y abusaron para llegar a esas posiciones de poder. Y eso, lamentablemente, no ha dejado de pasar. Aquí vamos a ver una historia de, dos cosas que están pasando en África que de alguna manera nos ayudan a explicar el bienestar y la calidad de vida tan bella que existe en los países del norte global. Vean esto. Companies that were mining the uranium were paying the government 80 cents a kilo for the uranium and then turning around and selling the uranium to the rest of the world at 200 euros a kilo.
Las empresas francesas compran de África el kilo de uranio a 80 centavos y lo revenden a 200 euros. Países avanzados. Es que la gente es mejor, la cultura es mejor. La cultura, es que es la cultura europea. La diferencia es la cultura. La diferencia es que los europeos tienen cultura. Esa es la diferencia. Esa vieja división ontológica metafísica, fruto de la ilustración del humanismo, que tanta gente alaba sin entender a qué se refiere, esa cagada de metafísica porquería que nos ha traído pura miseria, esa separación ontológica entre cultura y natura, ¿okay?, ha justificado el colonialismo durante siglos. Decir que el ser humano es libre por naturaleza, racional por naturaleza, tiene cultura en contra de los otros que no tienen natura, siempre ha sido usado como un argumento de excepción que justifica el abuso, maltrato, violencia y dominio dentro de la misma especie de un grupo sobre otro. Esa es la teoría detrás del meme y de mi risa sarcástica y necesariamente exagerada, para que me entiendan. Ese es el pedo. Que usando el argumento del humanismo fue muy fácil en un momento histórico determinar de que, oye, güey, pues los africanos no tienen cultura, según la categoría cultura creada eurocéntricamente, ¿no?, desde el colono hacia el colonizado. Pues ustedes no tienen cultura, pues entonces no hay pedo que los esclavicemos. Oye, ustedes pues entonces estuvieron esclavizados tanto tiempo que no se desarrollaron tecnológicamente ni soberanamente, pues digo, nosotros cuidamos de sus recursos minerales, tengan 80 centavos por kilo, nosotros los revendemos a 200 por kilo. Qué asco, ¿no? No, qué asco esto. Ven este artículo sobre alemanes que van a Kenia a comprar riñones. Ay, güey, chingado. Yo pensaba que el pedo era la reventa del uranio. Qué dolor. Muy bien por mis camaradas de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que está empezando un proyecto de la unificación y la soberanía de diferentes países en el continente africano. Urge sacar a patadas a los europeos de África. Urgente sacar a patadas a los europeos de África. Digo, recuerden esto, todavía hay como 13 países en África que usan una moneda que se imprime en Francia. O sea, no hemos superado la época de la colonia en África. Y este tipo de ejemplos, la neta, qué asco, güey. En buen pedo, yo sé que esta viejita no tiene nada que ver. Señora, lo siento mucho a que a ti no te alcance un riñón en Alemania, y me queda claro por qué, por güeyes como Klaus Schwab que vimos al principio y las políticas de austeridad neoliberal, pero en buen pedo, tampoco está chido que vayas a Kenia a comprarlo barato. O sea, ojalá y superemos dialécticamente estas contradicciones y lleguemos a un mundo mejor. Además, digo, no sé si vieron por ahí, pero falleció el Papa Francisco. La neta, que en paz descanse. Me pareció un papa muy chido. Por más que no era comunista, como mucha gente dice. Lo siento mucho para tu tía panista que decía que murió el papa comunista. No era de los nuestros. Yo lo sé porque yo soy parte del comité. Yo reviso todas las celebridades que sí son comunistas y lamento mucho decirles que el Papa Francisco no era comunista. Es que el peor es que hoy en día las tías panistas son tan nazis, güey, pero tan nazis, que cualquier persona que diga de que hay que darle comer a los pobres, pinche comunista, es como que, carnal, espérate, güey. O sea, bajo ese criterio, cualquier niño de 6 años o menos es comunista. Es rarísimo. Si tú le preguntas a un niño de 6 años de que, oye, a ese niño tiene hambre, ¿le darías un pedacito de tu sándwich? 99% de los niños, a menos de que sus papás sean unos sociópatas que lo endocrinaron políticamente desde chico, los niños y las niñas te dirían, sí, papá, le comparto mi sándwich a ese niño que tiene hambre. ¿Por qué? Porque es algo humano, quiero decirlo, y yo soy la persona menos esencialista que conoces, menos moralistas que conoces. Yo ni siquiera creo en la naturaleza humana, y aún así creo, güey, que ese criterio de decir que cualquier persona que quiera ayudar al prójimo es comunista es un muy mal criterio. Es un muy mal criterio para poder tener una conversación como adultos. Pero, digo, a ver, también me la estoy mamando. La capacidad lectora de 60% de Estados Unidos es de sexto de primaria. Güey, ni quiero pensar cómo estamos en los otros países del mundo. O sea, los votantes de Milei, los votantes del PAN. O sea, ni quiero pensar cómo está la capacidad lectora de esa banda que se alimenta de noticias de Twitter. Pero bueno,
Es que murió el Papa Francisco, una tragedia. Vamos a ver qué pasa. Ahora viene todo el proceso de cónclave. Hay un par de candidatos interesantes, aunque es verdad que la mayoría de los candidatos son bastante conservadores, con ideas inclusive un poco retrógradas. Pero también, dejaremos para otro día la plática sobre la religión, que es una plática interesante, que ahora la estoy haciendo más que nunca un símil a la idea de la ideología, pero la dejaré para otro día. Pero lo interesante de este evento fue cómo se usó el entierro del Papa como un tipo de encuentro geopolítico rarísimo. Fueron muchos presidentes. Yo creo que uno de los encuentros principales que se dio fue que fueron Trump y Zelensky a platicar. Después de la última vez que su encuentro fue en la Casa Blanca, que se pelearon y J.D. Vance le dijo que, hey, pero tú nunca me has dicho gracias por mandarte armas que después tú revendes a los cárteles de México y te compras una mansión en Sardeña. Tú nunca me has agradecido por toda esa ayuda bélica que te he mandado, güey, para luchar nuestra guerra en contra de Rusia, dado que la familia de Joe Biden tenía edificios y negocios y laboratorios de químicos en Ucrania, ¿no? Tú nunca nos agradeciste, maldito payaso Zelensky, te vamos a quitar el poder. Entonces se volvieron a encontrar y pasó algo cool. Vean esto. Se encontraron, les pusieron 2 sillas, se habían puesto 3 sillas en el Vaticano, 1, 2, 3 en el Vaticano, y llega Macron, porque supuestamente Macron iba a estar platicando junto con ellos dos, pues abogando por Zelensky, ¿no? Porque, pues recuerden que Europa, en el basurero de la historia en este momento, está apoyando a los nazis de Ucrania. Entonces llega a tener esta conversación y Trump para empezar, Macron saluda de manera muy afectiva a Zelensky, le da la mano de manera firme, macho alfa, dominante, lomo plateado, lobo domador de la manada, y no saluda a Trump. Vean, Trump le pone la mano y no lo saluda. Y como que dice, no, pues yo voy a conversar con ustedes. Y Trump le dice, no, tú no, vamos a platicar solos yo y Zelensky. Y dejó a Macron fuera de la conversación. Y se pusieron aquí como en speed dating sumamente cercano. O sea, están como a esta distancia así. Hola, ¿cómo estás, Zelensky? Mucho gusto verte. O sea, se pusieron así súper, hiper, mega pegados, güey. A decirle que, cabrón, ya no tengo dinero para mandarte armas. ¿Cómo le hacemos? Porque a Chile ya no tengo varo. Yo no te debo nada. Yo sé que los Biden tenían negocios en tu país. Negocios muy ilegales. Yo sé que te acabas de comprar un Bentley y tu esposa se acaba de comprar el carro más caro del mundo. Pero en buen pedo ya no te puedo mandar porque tengo un problema serio. Tengo una crisis de fentanilo. Mi mercado acaba de crashear y perder $3,000 millones porque yo jugué mal el bluff de las tarifas. China me la está metiendo doblada por un lado, como si fuera una pala de metal. Y la neta es que ya no tengo varo para prestarte. Entonces, ¿qué pedo? Ayúdame a quedar bien por lo menos en esa. Ríndete, regala mitad de tu país a nosotros a través de BlackRock y regala la otra mitad de tu país de regreso a los rusos que se autodeterminaron como rusos porque hablan ese idioma y tienen esa cultura. ¿Y Zelensky de qué? ¿Qué? ¿Ya perdí? Porque recuerden que 99% de las armas que usa Ucrania en contra de Rusia vienen de Estados Unidos. Total, no acabó tan bien la conversación. O sea, empezó relativamente civil, pero no acabó tan bien. Obviamente, inteligencia artificial. Tía panista, si estás viendo esto, este mensaje es para ti. Tú eres una tía panista y estás viendo este video. Esto es inteligencia artificial. Ven lo fácil que sería engañarlos. Ven por qué hay que regular las redes. Ya entendieron por qué hay que regular los medios. Esto es inteligencia artificial. Pero seguramente por lo menos una tía panista va a pensar que es verdad. Por lo menos, bajita la mano, una tía panista va a pensar que esto es cierto. Y esto es el peligro contemporáneo, camaradas, ¿no? No fue el único presidente, no fueron los únicos presidentes que atendieron al funeral del Papa Francisco. También fue Javier Milei. Javier Milei, que en su momento dijo sobre el Papa Francisco: a vos que te gusta la mierda de la justicia social, sería bueno que arranques repartiendo a los pobres las riquezas del Vaticano. Pedazo de pelotudo. Maradona se lo dijo al capitalista Juan Pablo II. Yo se lo digo a la mierda del Papa Francisco, que es un zurdo asqueroso. Entonces, pues nada, llegó retrasado. Milei llegó retrasado, sí. Milei llegó retrasado. Está muy complejo leer esto, O sea, yo lo estoy tratando de interpretar. Creo que está a propósito planteado de forma ambigua. Quiero pensar que esto está planteado a propósito de manera ambigua. Entonces, Milei, retrasado, no sé, llegó tarde. Milei llegó tarde porque creo que se quemó la cara paseando en Roma, haciendo turismo con su hermana, haciendo turismo con su hermana.
primera dama, para no tener confusiones. Haciendo turismo con la primera dama, que se quemó mucho la cara en Roma y llegó retrasado al entierro del Papa después de haberlo insultado, a fingir que lo idolatraba y a fingir que le venía a rendir tributo. Muy bonito. Cerramos con esta nota de Robert Kennedy, que la neta muy desafortunada. Al chile, pinche imbécil, para decirlo con palabras coloquiales de la banda. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a este güey 2 veces y platiqué con él 2 veces y le hice un par de preguntas. Se notaba que tenía algunos contextos ahí medio paranoicos, medio conspiranoicos. En algunas cosas es verdad que sí estoy de acuerdo con él, pero aquí la neta es que se aventó unos comentarios muy desafortunados. Véanlo hablando sobre el problema del autismo. Y no es tanto hablar sobre que es algo que tenemos que hacer algo al respecto. O sea, sí es verdad, tenemos que hacer algo respecto al hecho de que cada vez hay más niños y niñas dentro del espectro autista. En eso estoy de acuerdo con él. Pero la manera como lo planteó revela sus bases metafísicas y sus bases ideológicas. Véanlo conmigo para comentarlo rápidamente. Autism destroys families, and these are kids who will never pay taxes, they'll never hold a job, they'll never play baseball. Su lista de prioridades, ¿ok? Dice: el autismo está destruyendo familia. Está destruyendo familias. Son niños que nunca van a pagar impuestos, como prioridad número 1. Son niños que nunca van a tener un empleo, como prioridad número 2. Y son niños que nunca van a jugar béisbol, como prioridad número 3. Qué basura, güey. Qué basura de persona. Nunca van a pagar impuestos. Ok. Digo, ahí lo que estás diciendo es que prácticamente tus ciudadanos se reducen a su capacidad tributaria. O sea, si pagas impuestos, eres ciudadano americano, o sea, participas de la sociedad. Segundo es, no van a poder tener un trabajo, entonces no van a poder pertenecer a la clase proletaria. Aquí revelando el tema de la planeación familiar siempre como un mecanismo de autorreproducción del capital, porque el capital necesita obreros, necesita proletarios. Entonces aquí se revela sus intenciones para con la humanidad. Por este video les digo capital humano. Por esto les digo capital humano. Porque para el capital, tú solo eres humano en tanto en cuanto que produces para el capital. Por eso son capital humano. Por eso somos capital humano. Porque somos hermosos, bellos y altamente desechables. Te necesitan para que pagues impuestos, para que trabajes y para que juegues béisbol. Y aquí voy a poner jugar béisbol como una perpetuación de la ideología a través de un proceso de réplica de la superestructura ideológica que perpetúa las bases materiales que la producen. Tú, hermoso, sensual, altamente desechable, capital humano. Ministro de Salud Robert Kennedy Jr. Estoy profundamente de acuerdo que el autismo es algo que merece muchísima más atención. Es verdad que las familias donde existen niños neurodivergentes sufren muchísimo problema, abuso, discriminación y negligencia. Son grupos subalternos. Hay historias terribles de casos que yo he trabajado directamente tratando de apoyar gente que está en una situación similar a la mía. Es verdad que hay que darles muchísimo apoyo. Y la verdad es que como sociedad históricamente funcionamos porque nos ayudamos los unos a los otros. Somos animales profundamente sociales. A diferencia de un perro, güey, que nace caminando, o de un elefante que nace pudiendo tomar agua solo con su trompa, o de otros animales, o los delfines que a las 2 horas están echando maromas con las mamás, nosotros somos profundamente interdependientes. Profundamente interdependientes. Pero eso no es una característica detrimental. Es una característica determinante de nuestra condición humana. El hecho de que dependamos los unos de los otros es lo que nos hace humanos. Es lo que nos debería dar el más profundo orgullo. ¿Por qué? Porque aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Yo se los puedo decir como papá de un niño que tiene neurodiversidad, que es de las cosas que más me da orgullo en la vida, saber que él me deja que yo lo cuide. Yo me siento valioso porque mis hijos me dejan que yo los cuide a ellos. Mi valor está determinado por esos niños que me permiten hacerme cargo de ellos. El autismo no se debería de ver, como lo dice Kennedy, como un tipo de carga para la sociedad porque no pagan impuestos y no trabajan, sino al contrario, una oportunidad humana, fundamental, de expresar lo más bello que tenemos como sociedad, que es la capacidad de cuidarnos los unos a los otros. Buen lunes, capital humano. Los quiero. CyberGhost, el servicio de VPN que sirve para proteger tus datos mientras navegas en Internet y que además te permite acceder a contenido de todo el mundo. Si te suscribes utilizando el link que te dejaré en la descripción de este video, tienes 83.333 repetido al infinito de descuento, lo que quedaría en 2.03 euros mensuales. Transfórmate en un fantasma digital con CyberGhost.